En el internet existen cientos de juegos de terror, hay básicamente de todo, desde survival horror o point and click hasta terror psicológico, pero resulta que dentro de este mismo género hay un juego en específico que resalta sobre los demás. Este es Sad Satan. Publicado en 2015, Sad Satan empezó a llamar la atención de cientos de jugadores debido a que se creía que era un juego difícil de conseguir proveniente de la Deep Web, pero originalmente el juego se hizo popular ya que Jamie Farrell, mejor conocido como Obscure Horror Games, comenzó a publicar gameplays de este mismo juego en su canal de YouTube. Y es que a pesar de que la jugabilidad y la estética son simples, el juego destaca por su misterioso trasfondo, que más adelante iremos explicando. Como decía, después de ver los gameplays, mucha gente reportaba sentirse enferma, con ganas de vomitar y dolor de cabeza, y aunque no hay una explicación coherente para esto, la opción más viable a pensar es que debido al material de origen morboso que podemos encontrar en el juego, muchas personas sienten tales malestares. En cuanto a saber si el juego realmente proviene de la Deep Web, es un tanto difícil de comprobar, ya que yo no puedo entrar a la Deep Web y ni siquiera lo quiero intentar. Así que hay que basarse en los testimonios de los expertos, y ya profundizando en eso, vemos un error por parte de Jamie. Este es el link que Jamie publicó para poder descargar el juego, y como podemos ver, el enlace es .onion, enlaces que cuentan con 16 caracteres que van de dígitos de 2 a 7, y ahí está el error. Es un enlace inválido, tiene un 9, cosa que podría indicar que Jamie nos está mintiendo, pero aquí es donde entra ZK. Pero antes de hablar de ZK, tenemos que comprobar quién es realmente Obscure Horror Corner. En cuanto a su vida personal, realmente no sabemos nada fuera de su nombre. Lo que sí sabemos es que tiene un canal que se dedica a básicamente jugar juegos de terror poco conocidos y a subir clips de películas de terror igualmente poco conocidas. Jamie seguía subiendo videos frecuentemente, hasta que todo cambió. Un día, 25 de junio de 2015, Jamie prendió su computadora y revisó sus correos. Al parecer, un suscriptor anónimo le había enviado un enlace para que descargara un juego proveniente de la Deep Web. En el enlace no había nada más, simplemente venían las iniciales ZK. Después de eso, el resto es historia. Jamie probó el juego, subió 5 gameplays, el último borrado por YouTube, y desapareció completamente. Algunos dicen que al empezar a ser cuestionado por el juego, Jamie desapareció ya que él lo creó, y otros dicen que simplemente murió o lo secuestraron. Pero, ¿qué tiene que ver ZK con todo esto? A decir verdad, ZK es un misterio por sí solo, no tenemos nada confirmado de él más que creó el juego. Fuera de eso, todo lo demás son teorías, algunas lógicas, algunas tontas, y una de las más creíbles y a la vez no tanto, es la de creer que Jamie es ZK. Suena alocado, pero las pruebas existen. En primer lugar está el error de Jamie a la hora de crear el enlace .onion. Después de ello tenemos la inconclusa desaparición de su canal tras empezar a ser cuestionado, o inclusive un video que Jamie había subido jugando un juego llamado Toy Maker con una temática similar. Pero sin duda, esto deja de cuadrar cuando nos damos cuenta que existen dos versiones del juego. Así es, después de que se descubriera el fraude de Jamie, ZK salió en 4chan diciendo que lo que Obscure Horror Corner había mostrado en sus gameplays no era el verdadero juego. Y resultó ser verdad, el verdadero juego era muchísimo peor, había más sufrimiento, habían canciones distorsionadas, discursos de Hitler, imágenes gore, CP y por si no fuera suficiente, había un malware. Este malware inutilizaba completamente la computadora, en algunos casos hacía que el juego fuera incerrable y en otros, al intentar ejecutar el juego, hacía que la computadora simplemente dejara de funcionar. Este virus fue bautizado como I Can't Track You, ya que los que descargaban el juego se les abría un bloc de notas que decía esto mismo, acompañado de símbolos satánicos y claro, el típico cliché del número 666. Pero para poder continuar analizando el juego, creo que debemos revisar el juego como tal. En el primer gameplay subido por Obscure Horror Corner, o sea, la versión no tan gráfica,
No vemos mucho, los primeros minutos son el jugador recorriendo largos pasillos con poses de niños distorsionadas, hasta que en el minuto 2:49 tenemos la aparición de una imagen de un caballero de Konopesht, específicamente el que su muerte dio paso a la Primera Guerra Mundial. El jugador sigue avanzando por los pasillos y poco a poco nos damos cuenta de que realmente se trata de un laberinto. Y mientras sigue caminando, nos enteramos que tampoco estamos solos. Una voz tenebrosa empieza a intentar comunicarse mientras el jugador no sabe realmente qué hacer. La voz se detiene y el jugador es transportado a un pasillo cubierto con sangre, donde en el minuto 11:29 vemos la imagen de Margaret Thatcher y Jimmy Savile, el cual es un conocido abusador que se le adjudican más de 500 casos. El segundo gameplay comienza con el jugador nuevamente recorriendo pasillos hasta que en el 0:36 tenemos una imagen bastante bizarra en la que un niño juega con sus juguetes y aunque parece no tener cabeza, todo esto es una ilusión óptica creada por Roger Ballen, un fotógrafo dedicado a tomar este tipo de fotografías. En el minuto 1:20 exactamente aparece el famosísimo John F. Kennedy que, bueno, dudo mucho que no conozcan. Finalmente, alrededor del minuto 2, el jugador es transportado a un espacio diferente, un poco más melancólico y perturbador, en el que después de un rato empieza a sonar un discurso de Hitler distorsionado y en el minuto 6:59 aparece una imagen de Baphomet, típica deidad satánica, y al darse vuelta el jugador nos encontramos con una niña. Esta niña, cubierta de sangre y llorando, en su momento empieza a llorar y a gritar expresando un sufrimiento que ni siquiera los actores de doblaje más experimentados podrían hacerte sentir. El jugador corre por las habitaciones y cuando llega a la habitación de los ojos se da cuenta que hay más niños como el anterior y todo se convierte en un silencio completo. El tercer gameplay va directo al grano. Nos encontramos en lo que parece ser una casa antigua y de repente aparece un mensaje que cuando lo descifras dice matar, matar, matar y matar otra vez, mientras una entrevista a Charles Manson, asesino y abusador despiadado, se reproduce. El jugador es forzado a escuchar gran parte de la entrevista que, siendo sincero, no les voy a relatar, ya que toca temas muy sensibles que realmente no ayudan en nada a la investigación. En el minuto 7, el jugador pasa a lo que parece ser el cuarto de un niño pequeño, y en el 8:48 empieza a reproducirse la frase más conocida de Manson, mientras en la pantalla dice: el sufrimiento no termina. If I started murdering people, there'd be none of you left. En el 9:29 aparecen más mensajes encriptados que al descifrarlos dicen lo siguiente: 5 víctimas, Hail 666 y Sad People Died. Finalmente, el jugador corre mientras textos le piden que se detenga y cuando parece llegar al final, el juego simplemente se congela. El gameplay 4 inicia con una imagen de Tsutomu Miyazaki, el asesino en serie y caníbal más famoso de Japón, y después de ello, nuevamente el jugador avanza entre los pasillos cada vez más angostos hasta que una voz extraña empieza a hablar y en el minuto 3:07 aparece lo que parece ser un asesino que vuelve a ver hacia la pared. La voz sigue y el jugador llega a una habitación gigante con varias puertas que llevan hacia una llave con la conocida imagen de Jimmy Savile y finalmente el jugador se pierde en un lugar bastante extraño del cual no puede salir. No obstante, el jugador es teletransportado al conocido laberinto del gameplay 2. El jugador avanza y se vuelve a topar con Tsutomu Miyazaki en el minuto 7:09, pero esta vez la imagen dura más, casi 30 segundos, lo cual nunca antes había sucedido. En el minuto 8:02 se lee un texto que dice ven a divertirte, mientras aparece una imagen de Rolf Harris con varios niños, lo cual no hay ni que explicar ya que se entiende el contexto con solo ver la imagen. El jugador llega nuevamente a una habitación repleta de niños llorando, pero entonces las paredes toman un tono más rojizo, casi diabólico, y los niños empiezan a dar sollozos distorsionados y cuando el jugador finalmente encuentra una salida, más imágenes de abusadores aparecen en la pantalla y termina el video.
A pesar de que estoy mostrando un supuesto Gameplay 5 en pantalla, saber si es el verdadero es un poco difícil ya que el original fue borrado de toda plataforma. Aún así, voy a tomar este como si fuera el quinto gameplay original y a continuación voy a narrarlo para ustedes. El jugador sigue avanzando como normalmente lo hace y en el minuto 1:18 aparece Andrés Escobar, un futbolista asesinado por meter un autogol. ¿Qué tiene que ver esto con la historia de Sad Satan? Realmente no sé, simplemente está ahí. Sonidos perturbadores empiezan a sonar mientras el jugador huye sin un rumbo claro, y más sonidos todavía empiezan a sonar. Minutos después, una voz empieza a decir algo que no queda muy claro, ya que lo único que puedo entender es no hay nada de malo con, y hasta ahí llega mi conocimiento. None whatsoever. Finalmente, en el minuto 6:30, por primera vez en todo el juego, vemos una secuencia de persecución, si se puede llamar así, ya que la niña llorando empieza a perseguir al jugador y cuando parece haberlo asesinado, la pantalla se pone en negro y se escuchan los gritos de la niña. Sé que muchos me dirán que existe un gameplay del juego completo en YouTube y aunque es completamente igual al jugado por Obscure Horror Corner, no podemos validar o desmentir que sí sea este el juego original. En 2017, un hombre de Texas llamado Gary Graves fue arrestado por tener material ilegal en su computadora y teléfono. Lo más curioso es que poseía un canal llamado Skerber en el que tenía un video borrado por la plataforma llamado Sad Satan y por si no fuera suficiente, Gary tenía una cuenta de Reddit llamada SkerberZK. A pesar de que todas estas casualidades existan, nunca se pudo comprobar que como tal estuviéramos hablando del ZK que todos conocemos. Pero personalmente, me gusta pensar que las casualidades no existen. Ok, después de haber visto y analizado todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que este misterioso juego trata sobre el abuso infantil y sus consecuencias, y por ello vemos lo que vemos y cada imagen tiene un significado profundo. Ya habiendo establecido el tema principal del juego, hay una teoría que dice que el jugador interpreta a un niño recientemente abusado que poco a poco va volviéndose más solitario y perdido dentro de su mente, la cual es el laberinto que se atraviesa durante el juego. Esta teoría tiene sus fundamentos ya que si nos fijamos bien, las puertas están perfectamente a la altura de un niño, pero aún así no creo que como tal el jugador sea un niño, ya que en caso de que lo fuera, ¿por qué no tiene el mismo tamaño que los demás niños y por qué al final del gameplay 5 ataca al jugador? Me gusta más pensar que el juego muestra a un abusador sufriendo en el purgatorio por todos sus crímenes hasta el final de los tiempos. Y bueno, esta fue mi investigación sobre Sad Satan y espero que haya quedado todo claro y no hayan quedado dudas a resolver. Te agradecería mucho tu like y que me siguieras en Instagram, ya que he estado investigando demasiado y hasta he visto cosas que realmente no quería ver. Si se me ha escuchado diferente después de la mitad del video es porque estoy un poco afectado de la garganta, pero bueno, yo soy Gabo Gamer y fue un verdadero placer haberte informado sobre este tema. Nos vemos en la siguiente.